Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bajo el sol implacable, ruinas antiguas susurran cuentos de imperios olvidados. Marco, un historiador curtido por el tiempo, entra en la ciudad antigua con la mirada fija. Sus ojos escudriñan las piedras desmoronadas, buscando ecos del pasado. Cada paso se mide, cada mirada es deliberada, en busca de una verdad oculta. Marco se adentra en la antigua biblioteca, rodeado de libros imponentes y manuscritos antiguos, perdido en sombras y polvo. Motas de polvo bailan en la tenue luz de una lámpara de aceite mientras busca pistas entre los volúmenes olvidados. Dentro de un tomo mohoso, descubre un mapa antiguo y enrollado, una reliquia de una época pasada. Desplegándolo sobre una mesa desgastada, símbolos extraños y un camino de tinta descolorida se revelan bajo la tenue luz. El mapa insinúa la ubicación del artefacto, un secreto susurrado a través de siglos de silencio. Una exuberante bóveda verde se alza mientras Marco e Isabella entran en las profundidades sofocantes de la selva tropical. Las enredaderas y el follaje denso dificultan su progreso. Cada paso es una lucha contra el denso abrazo de la naturaleza. La luz del sol apenas se filtra a través de las hojas, proyectando sombras largas e inquietantes que bailan con amenazas invisibles. Isabella lidera con un machete, sus ojos escudriñando peligros ocultos acechando en la maleza. El aire es denso, con humedad y los gritos de criaturas invisibles. Una sinfonía de lo salvaje. En la oscuridad de la noche, Marco e Isabella tropiezan con una entrada oculta, una boca oscura que conduce a la tierra. Las antorchas parpadean, proyectando sombras danzantes que juegan sobre las paredes toscamente labradas de la cueva subterránea. Un silencio inquietante pesa en el aire, roto solo por el goteo de agua invisible. Marco mira a Isabella, una pregunta en sus ojos, una sensación compartida de temor. Isabella asiente, con el rostro iluminado por la luz de la antorcha, una mezcla de miedo y determinación grabada en sus facciones. Cruzan el umbral, aventurándose en las profundidades desconocidas de la tierra. Bajo el manto de la noche, Marco observa un campamento enemigo, con sus fuegos proyectando largas y ominosas sombras. El campamento está comandado por Raúl, un mercenario conocido por su crueldad. Marco se prepara para infiltrarse, sus movimientos precisos y silenciosos contra la noche. Su misión: extraer información vital del corazón de la fortaleza enemiga. Bajo el manto de la noche, Marco, una sombra disfrazada, se adentra en el campamento enemigo. Cada susurro de las hojas, cada parpadeo de la luz del fuego, amenaza con exponerlo. Sus sentidos se agudizan, cada respiración medida mientras busca susurros del plan de Raúl. El destino de todo depende de los secretos que descubre en este lugar traicionero. Se mezcla más profundamente. Un depredador silencioso que busca la verdad en medio del sueño del enemigo. Marco e Isabella llegan a un templo abandonado, con su piedra desgastada por el tiempo y el abandono. Las sombras danzan dentro de las ruinosas paredes del templo, insinuando los peligros ocultos en su interior. Motas de polvo giran en la luz del sol que se filtra a través de arcos rotos, iluminando trampas antiguas. El aire está denso de anticipación cuando entran en el templo. Rompecabezas y peligro les esperan en las profundidades del templo. Dentro del templo abandonado, las sombras bailan mientras Marco examina inscripciones antiguas, con el ceño fruncido por la concentración. Con un grito triunfal, Marco resuelve el acertijo, activando un mecanismo que muele piedra contra piedra. Una puerta secreta se abre lentamente,
revelando un pasaje oscuro, el aire espeso de anticipación y peligros desconocidos. Tensión palpable. Avanzan con cautela, atraídos hacia el artefacto, a punto de desvelarse los secretos del templo. Marco e Isabella entran en una cámara oculta. Sus ojos se adaptan a la tenue luz. Motas de polvo bailan en el aire, iluminadas por un solo rayo de luz que perfora la oscuridad. En el centro yace el artefacto, un antiguo medallón que pulsa con energía desconocida. Inscripciones misteriosas cubren su superficie, insinuando secretos olvidados. Una palpable sensación de historia y misterio pesa mucho en la cámara secreta. En un acantilado, Raúl y sus mercenarios se preparan para emboscar a Marco e Isabella. El ataque estalla, destrozando la calma del acantilado con ráfagas de disparos y gritos desesperados. Marco e Isabella se defienden con fiereza. Sus movimientos son un torbellino de defensa contra una adversidad abrumadora. El medallón se convierte en un punto focal, brillando bajo el sol mientras las manos se extienden y chocan por su posesión. El acantilado se convierte en un campo de batalla. Cada movimiento una lucha desesperada por la supervivencia y el control del poderoso artefacto. En un pequeño barco de pesca, Marco e Isabella hacen su desesperada huida. El mar oscuro se extiende interminablemente a su alrededor. Detrás de ellos, los mercenarios de Raúl se acercan, su bote cortando las olas con implacable velocidad. Los primeros destellos de los relámpagos hendieron el cielo, reflejando el miedo y la determinación grabados en sus rostros. Una tormenta empieza a gestarse. El viento aúlla, una advertencia, mientras nubes oscuras se ciernen sobre la cabeza. El pequeño bote se balancea violentamente, una frágil embarcación contra el poder de la tempestad que se acerca y la amenaza inminente. El barco pesquero es sacudido violentamente, luchando contra la furia de una tormenta implacable en el mar tormentoso. Olas gigantes chocan contra la embarcación, amenazando con engullirla por completo en el mar embravecido. Marco e Isabella se aferran desesperadamente a cualquier cosa que pueden, luchando por mantenerse a salvo. Son azotados por el viento y la lluvia, un testimonio del poder implacable de la naturaleza. Dentro del submarino, Raúl sonríe, revelando su ventaja oculta en la persecución submarina. Marco e Isabella se encuentran en una situación desesperada. El submarino se avecina cada vez más. Los motores del submarino rugen, intensificando la persecución angustiosa bajo las olas. El pánico se instala cuando Marco e Isabella se dan cuenta de toda la magnitud de la implacable persecución de Raúl. Bajo el agua, la persecución se intensifica. Sus vidas penden precariamente de un hilo. En las profundidades de las olas, Marco e Isabella navegan por un pasaje claustrofóbico. Su escape, desesperado contra la fría y aplastante presión. Una vista repentina e impresionante se despliega ante ellos. Una cámara del tesoro submarina que brilla con riquezas incalculables. La luz del sol se filtra a través de una abertura oculta, iluminando monedas de oro y artefactos enjollados esparcidos por el fondo marino. Isabella jadea, con los ojos muy abiertos por la incredulidad al ver el tesoro hundido, un marcado contraste con su peligroso vuelo. Marco, siempre vigilante, examina la cámara. Su mano instintivamente se dirige a su arma, sabiendo que Raúl no está muy lejos. El atractivo del tesoro se ve ensombrecido por la amenaza inminente. Su escape y supervivencia son primordiales por encima de todo lo demás. Marco e Isabella son arrojados a la playa, jadeando por aire, el sabor a sal espeso en sus lenguas. El sol brilla intensamente sobre isla desierta
convirtiendo la arena en una extensión cegadora. Se alzan, escudriñando el horizonte, un océano vasto e indiferente, su única vista. Una mirada compartida de sombría determinación pasa entre ellos. Isabella se protege los ojos, buscando cualquier señal de vida más allá de la costa inmediata. Marco comienza a buscar recursos en la playa. Su supervivencia pende de un hilo. Marco e Isabella encuentran refugio en una cabaña abandonada, con sus paredes desgastadas, susurrando cuentos de tiempos olvidados. La tenue luz del fuego parpadea, proyectando sombras inquietantes que danzan sobre la madera húmeda. Marco suspira aliviado. Ao menos está seco, Isabella añade, con un dejo de gratitud en la voz y un techo sobre nuestras cabezas. Comparten historias, sus voces suaves en el espacio resonante, encontrando consuelo en su aislamiento compartido. Su vínculo se profundiza, una promesa silenciosa grabada en la luz parpadeante del fuego, la resiliencia floreciendo frente a la adversidad. En la playa abierta, Marco e Isabella recogen madera flotante. Sus movimientos reflejan un miedo creciente y tácito. Las llamas lamen el cielo mientras construyen una hoguera, un faro de esperanza contra el vasto e indiferente océano. El humo se eleva, un mensaje desesperado llevado por el viento, su última súplica de rescate. Las olas chocan contra la orilla, un eco constante y rítmico de su aplastante aislamiento. Marco e Isabella se aventuran en la densa jungla de la isla, con los ojos bien abiertos en busca de algo comestible. La humedad es densa, mientras criaturas invisibles llaman, sus voces son tragadas por la espesa vegetación. Empujando a través de las enredaderas, se topan con un altar antiguo, una reliquia de una civilización perdida. Las piedras cubiertas de musgo insinúan rituales olvidados, añadiendo misterio a su desesperada búsqueda. A la tenue luz del altar, Marco estudia las antiguas tallas, con expresión seria mientras descifra los secretos del altar. Sus ojos escudriñan la piedra, buscando una conexión entre el altar y las inscripciones en su medallón. Una repentina comprensión surge mientras traza un patrón familiar. Una chispa de emoción se enciende en su interior. Encuentra una nueva pista grabada en la piedra, un mensaje oculto esperando ser descubierto. El altar parece vibrar con energía antigua mientras Marco profundiza en sus misterios. Marco e Isabella se adentran más, siguiendo el sutil rastro hacia su misterioso destino. El rugido del agua en cascada se hace más fuerte, insinuando las maravillas que se esconden por delante. Se revela una cascada impresionante que esconde una cueva oscura e intrigante detrás de su cortina brumosa. La cueva secreta atrae, prometiendo descubrimientos incalculables en el corazón de Cascada Escondida. Marco e Isabella, adentrándose en una cueva secreta, descubriendo un laboratorio alquímico olvidado, estantes repletos de frascos polvorientos e instrumentos extraños llenan el antiguo laboratorio. Sus ojos se posan en un pergamino amarillento, un mensaje cifrado esperando ser descifrado. El aire está cargado de misterio, mientras exploran los secretos ocultos en la cueva. Dentro de la cueva secreta, Marco se apresura a descifrar un mensaje críptico. El destino de los mundos descansa sobre sus hombros. El medallón brilla bajo la tenue luz, revelándose como la llave para desbloquear un poder ancestral. Marco se da cuenta del verdadero peso de su responsabilidad, el conocimiento del poder, cambiando su expresión. El aire se vuelve pesado cuando los secretos del mundo antiguo comienzan a agitarse, respondiendo al llamado del medallón. Bajo el sol abrasador, Marco e Isabella luchan por mantener el fuego encendido, con sus rostros marcados por una esperanza desesperada.
Un dron distante atraviesa el cielo, un faro de salvación en la vasta extensión de la playa. Marco se protege los ojos, con el corazón latiendo con fuerza mientras el dron da vueltas por encima, una señal de que han sido vistos. Isabella agarra el brazo de Marco, con el rostro surcado de lágrimas levantado hacia el cielo, una oración silenciosa en sus labios. El dron desciende, un salvavidas lanzado a las almas varadas, la esperanza se reaviva en el paisaje yermo. El alivio inunda a Marco e Isabella cuando el rescatador aterriza cerca. Dentro del avión, Marco e Isabella están marcados por el agotamiento, pero sus ojos brillan con alivio mientras se dirigen hacia la civilización. El zumbido de los motores llena la cabina mientras miran por la ventana, perdidos en sus pensamientos, reviviendo la angustiosa aventura. Marco reflexiona sobre su experiencia. Es difícil de creer que haya terminado. Su voz es suave, llena de incredulidad y gratitud. Isabella responde: «Lo sé. Parece que fue hace una eternidad cuando estábamos varadas. Una aventura que nunca quiero repetir, pero que nunca olvidaré», dice Isabella, con una mezcla de trauma y gratitud en su tono. Dentro del museo, Marco entrega el medallón, con una expresión que mezcla alivio y satisfacción. El personal del museo recibe cuidadosamente el artefacto. Sus expresiones transmiten la importancia de su preservación. Marco observa cómo se llevan el medallón, un capítulo que se cierra en su vida. Una mirada pensativa cruza el rostro de Marco, insinuando una decisión que le cambiará la vida. Marco decide dedicar su vida a la investigación histórica. La mirada decidida de Marco refleja su nuevo propósito y pasión por la historia. La noticia de la fuga de Marco golpea a Raúl como un golpe físico. Su rostro se contorsiona. Un destello de incredulidad se convierte rápidamente en rabia. La revelación de que Marco donó el medallón alimenta la furia de Raúl, sus ojos ardiendo con oscura intención. Un músculo se contrae en la mandíbula de Raúl mientras aprieta los puños, el aire a su alrededor denso con amenazas tácitas. Su voz, un gruñido grave, apenas contenida. «Juro venganza, si sea», cada palabra llena de veneno. La oficina de Raúl de repente se siente más pequeña. Las sombras se profundizan mientras jura venganza. Una tormenta se acumula dentro. Marco camina por Ciudad Moderna. Los elegantes rascacielos de la ciudad reflejan la brillante luz del día. Observa a las multitudes bulliciosas. Un mar de rostros perdidos en el ritmo de la vida moderna. Una expresión pensativa cruza el rostro de Marco mientras contempla la vibrante energía de la ciudad. Hace una pausa. Los sonidos de la ciudad se desvanecen mientras reflexiona sobre la sutil influencia de la historia. Perdido en sus pensamientos, Marco considera cómo el pasado moldea el presente en este paisaje moderno. Bañado por la luz de la mañana, Marco está de pie en el atril, un faro de pasión en el gran salón. Él hace gestos. Sus palabras pintan imágenes vívidas de su aventura, cautivando a cada estudiante. Los estudiantes se inclinan, con los rostros iluminados por la inspiración, atraídos por la narrativa cautivadora de Marco. «El pasado no es solo una colección de fechas y nombres», declara Marco, con su voz resonando. «Entenderlo es la clave para desbloquear nuestro futuro», concluye, un desafío en sus ojos. Bajo el sol cálido, Marco encuentra a Isabella en el café, la brisa jugando con las hojas sobre ellos. Marco se inclina hacia adelante, con un brillo nostálgico en los ojos. «¿Recuerdas nuestra aventura?». Isabella sonríe. Su mirada se encuentra con la suya con ansiosa expectación. «Sí, me preguntaba si podríamos planificar algunas expediciones futuras», sugiere Isabella, con la voz llena de emoción. En la oscuridad de la noche, Raúl se infiltra en el archivo secreto. Su silueta una sombra contra el conocimiento prohibido. Sus movimientos precisos y silenciosos
delatan una obsesión que lo impulsa a adentrarse en el corazón del archivo. Cada paso deliberado, Raúl navega por el laberinto de secretos, centrándose únicamente en el escurridizo medallón. El aire es denso de anticipación mientras Raúl se acerca a su objetivo. Los secretos del medallón al alcance de la mano. Su intensa mirada recorre los documentos. Cada página, una potencial clave para desbloquear el poder del medallón. La determinación de Raúl se endurece mientras se prepara para apoderarse de la información sin importar las consecuencias. Bajo el manto de la noche, Raúl irrumpe en la residencia de Marco, con los ojos ardiendo en una feroz determinación. La tranquilidad del hogar de Marco se hace añicos cuando el ataque repentino de Raúl lo sume todo en el caos. Una lucha desesperada estalla, llenando el aire con sonidos de furia y desesperación. Cada rincón de la casa se convierte en un campo de batalla mientras Marco se defiende ferozmente del ataque de Raúl. El medallón, ahora el punto focal del violento choque, cuelga precariamente. El destino de ambos hombres pende de un hilo, cada uno luchando por el control en la casa oscura. Bajo el manto de la noche, Marco corre a toda velocidad, su figura borrosa contra el paisaje urbano iluminado con neón. Raúl se abre paso entre las calles abarrotadas, cada movimiento impulsado por la desesperación. El pulso de la ciudad se acelera a medida que la persecución se intensifica. Un juego peligroso que se desarrolla. Cada callejón sombreado esconde una nueva amenaza, lo que amplifica lo que está en juego en su mortal persecución. La adrenalina aumenta a medida que Marco gana terreno. La persecución implacable alcanza un punto álgido. En medio de los restos esqueléticos de un edificio abandonado, las sombras bailan, preparando el escenario para un encuentro fatídico. Marco y Raúl se enfrentan, el aire denso con tensión tácita y el peso del destino. Cada crujido y gemido de la estructura en descomposición amplifica la gravedad de su confrontación. El destino del medallón, un símbolo de poder y misterio, pende precariamente de un hilo. Sus ojos se encuentran, cada hombre evaluando al otro, preparándose para el inevitable choque. La atmósfera fría y húmeda acentúa la sensación de presentimiento mientras se preparan para un momento crucial. En medio de las ruinas del edificio abandonado, Marco está victorioso, con la respiración entrecortada en la tenue luz. El medallón brilla en su mano, un faro de esperanza en medio de la decadencia. Su rostro, marcado por la determinación, refleja el peso de su responsabilidad. Él aprieta fuertemente el medallón, con los nudillos blancos contra el metal envejecido. Su voz resuena con determinación, rompiendo el silencio. Lo protegeré a toda costa. Las sombras bailan a su alrededor, pero su mirada permanece firme, fija en un futuro invisible. Marco crea un laboratorio secreto, un santuario para desentrañar los misterios del medallón. El laboratorio, un espacio donde la ciencia y el misterio se entrelazan bajo una luz tenue, se prepara para entrar de lleno en lo desconocido, con el medallón como única guía. Sus ojos reflejan una mezcla de cautela y asombro ante el poder oculto que está por descubrir. Marco, con los ojos brillantes, manipula con entusiasmo el medallón bajo las luces parpadeantes de la maquinaria científica. El aire crepita con energía pura cuando el medallón se activa, iniciando la apertura de un portal misterioso. Una fugaz visión de épocas históricas destella a través del portal giratorio, insinuando posibilidades desconocidas. El laboratorio pulsa con una luz de otro mundo. El zumbido del portal llena el aire de anticipación y temor. Un portal brillante se abre, revelando la extensión soleada del antiguo Egipto. Marco entra, con los ojos muy abiertos,
al ver las pirámides colosales contra el cielo despejado. Él contempla la extensa ciudad. Sus estructuras de piedra arenisca brillando bajo el intenso sol del desierto. El aire zumba con la energía de una civilización vibrante y antigua, un marcado contraste con su propio tiempo. Marco se queda asombrado, empequeñecido por la escala monumental y la belleza atemporal del mundo egipcio. Dentro de la tumba del faraón, la linterna de Marco corta la oscuridad, revelando paredes cubiertas de antiguos jeroglíficos. Motas de polvo giran en el aire, iluminadas por el haz de luz mientras se adentra en los antiguos corredores de la tumba. Las momias se tambalean desde las sombras, con sus ojos brillando con una luz misteriosa, rompiendo el silencio de la tumba. Marco evita por poco una losa de piedra que cae, el aire espeso de polvo y la amenaza de las trampas mortales de la tumba. Marco llega a la Roma imperial, el corazón de un vasto imperio. La ciudad se despliega ante él, un panorama de grandeza arquitectónica y vida bulliciosa. Contempla los monumentos, cada piedra resonando con relatos de conquista. El poder irradia desde cada rincón, un testimonio del dominio sin igual de Roma. La luz del sol atraviesa las alturas del Coliseo, proyectando duras sombras sobre la arena, donde está a punto de comenzar una lucha de gladiadores. El rugido de la multitud aumenta, una ola de sed de sangre y anticipación que se estrella contra las piedras antiguas. Mientras los gladiadores se enfrentan, el acero se encuentra con el acero en una lluvia de chispas. Una danza brutal de la muerte que se desarrolla bajo la mirada impasible del sol. Marco observa, con el rostro una máscara de emociones encontradas, fascinación, luchando con una profunda sensación de inquietud moral. Está perdido en sus pensamientos. El espectáculo ante él suscita un profundo cuestionamiento de los valores de la sociedad romana. El choque de espadas hace eco de su conflicto interno. La brutal exhibición es un espejo del corazón salvaje del imperio. Marco se encuentra en medio de una feroz batalla en la Edad Media. El choque de acero y los gritos de guerra llenan el aire. Los caballeros, con armadura, chocan violentamente. Sus espadas reflejan la dura luz del sol mientras luchan por sus reinos. El caos reina mientras los soldados se enfrentan, el suelo manchado de sangre y lleno de armas rotas. Marco se queda desconcertado, atrapado en la brutal realidad de la guerra medieval, un extraño en una tierra extraña y violenta. Marco busca refugio en el castillo medieval. Las piedras antiguas susurran cuentos de batallas. Las antorchas parpadeantes proyectan sombras danzantes sobre las paredes, pintando la escena con luz y misterio. Aparece un caballero valiente, con su armadura brillando como un faro en la oscuridad que se avecina. Los ojos del caballero arden con un feroz deseo de justicia, un voto silencioso en la noche. Marco llega en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, con el aire denso de humo y el suelo marcado por explosiones. Un paisaje de devastación se despliega ante él, con edificios reducidos a escombros bajo un cielo cargado con el manto de la guerra. Los gritos de los heridos resuenan en la desolación, un crudo recordatorio del costo humano del conflicto. Marco es testigo del sufrimiento grabado en los rostros de soldados y civiles por igual. Sus ojos reflejan horrores inimaginables. Un profundo silencio desciende mientras Marco se encuentra entre las ruinas, abrumado por la magnitud de la destrucción y la pérdida. Dentro del búnker estrecho, la tierra tiembla bajo un fuego incesante, mientras Marco se encoge, con el miedo grabado en su rostro. El polvo y los escombros caen del techo, reflejando el caos en los ojos de Marco. Con la voz apenas un susurro por encima del ruido, Marco grita incrédulo y desesperado. ¿Cómo podemos ser capaces de tal destrucción?, pregunta Marco, y su pregunta es engullida por el rugido atronador.
Marco regresa a su laboratorio secreto, con el rostro demacrado y los hombros caídos, un retrato de visible cansancio. El peso de su reciente viaje está grabado profundamente en su expresión cansada. Sus ojos reflejan la carga de las imágenes que ha presenciado. Cada paso que da parece pesado, cargado de verdades tácitas y recuerdos inquietantes. El ambiente estéril del laboratorio no ofrece consuelo, solo un crudo recordatorio de su soledad. Está visiblemente abrumado, una figura solitaria lidiando con los ecos de su viaje. En el oscuro laboratorio secreto, Marco aprieta el medallón brillante. Su luz ilumina su rostro. Su expresión es una mezcla de determinación y miedo mientras contempla el poder del artefacto. Él ve una visión de un futuro mejor, impulsada por la energía del medallón. El peso de las posibles consecuencias empieza a oprimirlo. Las sombras del laboratorio parecen intensificarse cuando toma su decisión. El agarre de Marco se aprieta en el medallón, un voto silencioso grabado en su rostro. Marco viaja a Ciudad Futurista, una ciudad que brilla con promesas futuristas bajo un cielo brillante y despejado. Los rascacielos perforan los cielos, adornados con paneles solares brillantes, que reflejan una sociedad impulsada por energía limpia. Vehículos voladores se entrelazan sin problemas por el aire. Un ballet de avance tecnológico y orden sereno. Los ciudadanos pasean por parques verdes, con sus rostros reflejando una mezcla armoniosa de culturas y satisfacción. La ciudad palpita con un zumbido silencioso, un testimonio de un sueño utópico realizado a través de la tecnología y la unidad. Marco entra en el centro de control, una sinfonía de tecnología que gestiona una sociedad aparentemente perfecta. Filas de monitores brillan con algoritmos complejos, pintando la escena con flujos de datos en tiempo real. Un zumbido sutil llena el aire, el latido silencioso de innumerables procesadores trabajando al unísono. La perfección estéril del entorno es un testimonio de la visión utópica. ¿Así es como se ve la libertad?, se pregunta Marco, con su voz resonando en la extensión digital. Marco regresa al presente. Sus ojos escudriñan las pantallas parpadeantes y los instrumentos científicos con una claridad renovada. Una serena aceptación lo inunda, borrando la tensión de sus hombros. No debo interferir, susurra Marco, una resolución endureciéndose en su mirada. El futuro es incierto, pero es suyo. He declares, relinquishing control to the unknown. Marco e Isabella se sientan uno al lado del otro en la playa, siluetas contra el ardiente atardecer, reflexionando sobre su aventura compartida. El vasto océano refleja las infinitas posibilidades desbloqueadas por su viaje. Un testimonio silencioso del poder de las historias. Seguro y protegido, el medallón descansa, sus secretos guardados, esperando que se desarrolle el próximo capítulo. La luz dorada baña la orilla, mientras se sientan en silencio contemplativo, los secretos del medallón los unen. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.